A veces, hermanos, los cristianos entramos en un estado de contradicción a los mandamientos de Dios. Y no creo, hermanos, que haya existido algún cristiano que después de haber conocido a Cristo no haya caído de alguna manera. Y no estoy diciendo que pequemos, no estoy diciendo eso. Pero tenemos que entender que venimos a aprender a vivir como Dios manda. Y vivir como Dios manda, quiere decir, es estar en obediencia de todos sus mandamientos. Pero para esto primero tenemos que conocerlos. Para esto tenemos primero que aprender a practicarlos. Y también tenemos que entenderlos en qué consiste cada mandamiento. Para que no caigamos primero en desobediencia con el Señor, pero también que no entremos en un estado de depresión o de desánimo, porque decimos, pues estoy yendo a la iglesia y no veo un cambio real en mi vida, no veo un cambio real en la vida de mis hermanos, porque a veces no solamente juzgamos nuestra vida, sino juzgamos la vida de los otros. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ya habían juzgado a Pablo. Hoy en día yo creo que ningún cristiano se atrevería a juzgar a Pablo. Pero ya lo habían juzgado, y así como estaban haciendo con Pablo, también estaban haciendo con los demás miembros de la iglesia. Y Pablo, viendo que esa iglesia se desanimaba, manda esta segunda carta para que quede bien claro que la salvación es un proceso, la santificación es un proceso, la regeneración es un proceso, y que no se puede dar de un momento a otro. Bien, primero vamos a ver qué dice el primer versículo. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Primero, bien, el tema va a ser salvación. Tema seguridad de salvación. Bien, dice, primero, sabemos, fíjense bien, afirmativo, sabemos. Los cristianos debemos de saber que nuestra morada terrestre. ¿Cuál es nuestra morada terrestre? Vamos a recordar. Todo hombre tiene un cuerpo, un alma, un espíritu. El espíritu es un hombre interior. Ese hombre interior está en un envase. Fíjense bien, vamos al capítulo 4, versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se refiere Pablo? Aquí este espíritu es el de nosotros, pero cuando hemos creído en Cristo ya tenemos aparte un espíritu que es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no es nuestro espíritu, es el Espíritu de Dios que está en nuestro cuerpo para que sea adorado Dios a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Señor Jesús. ¿Sí lo vamos a entender? Bien. Ahora, este cuerpo, hermanos, es un cuerpo sin valor. Dice la Escritura, de barro. ¿Qué es el barro? Es un material tosco. Tosco. Tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al Padre. Y teniendo a Dios dentro de nosotros es un gran tesoro. El tesoro más enorme y más grande del universo. Y lo tenemos dentro de nuestro cuerpo, que es un cuerpo de barro, es decir, tosco, sin valor. Fíjense bien. Es como si tuviéramos en una caja, ¿verdad? Así de cartón, un brillante. Diría, casi siempre deberíamos de tener una caja de acuerdo a lo que está en el interior, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros tenemos el gran tesoro del universo o de todo lo que puede existir en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. En un material que es tosco, sin valor y diríamos sin mucha atracción. Sin mucha atracción, es decir, poco bello. Es decir, es que yo soy un barro de Guadalajara, donde le pusieron adornitos, no, mis hermanos. A lo que se refiere la Biblia es un barro sin trabajar, así, feíto, sin mucho valor, pero lo que guarda dentro es el valor más grande que el universo pueda tener. ¿Sí? Bien. Ahora dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es nuestro cuerpo material. Este tabernáculo, si sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, es decir, se va a deshacer, hermanos, y se está deshaciendo. Quizás cuando estábamos niños nos veíamos muy bonitos, quizás cuando nos veíamos a los 15, 18, 20, 30 años, quizás nos viéramos agradables a la vista de los demás y sobre todo a la vista de nosotros mismos, ¿verdad? Decíamos, ay, qué guapo me hizo Dios, ay, qué guapa y qué hermosa me hizo Dios. Pero finalmente, hermanos, eso se va acabando, se está deshaciendo. No somos, físicamente no somos eternos, pero espiritualmente sí somos eternos. Y vamos a ser guapos, hermosos, pero no nos va a importar eso. Así que no te importa mucho tu físico. Bien, entonces dice Pablo, sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, ahora fíjense bien, hermanos, este tabernáculo, el tabernáculo, hermanos, es un templo portátil que manda a Dios a construir al pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, dice, ahora van a tener el tabernáculo. Ahora quiero que vean esto, hermanos. En ese tabernáculo, en el tabernáculo, habitaba Dios.
Tabernáculo quiere decir habitar. Ahí habitaba Dios. Pero ahora dice Pablo, te tienes que dar cuenta, tú, Corintio, ustedes corintios, se tienen que dar cuenta, ustedes cristianos se tienen que dar cuenta que su cuerpo hoy es un tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Ahí está Dios, hermano. Cada uno de los cristianos tiene que guardar mucho su santidad porque su cuerpo es un templo y morada del Espíritu Santo. Los jóvenes, las señoritas, las mujeres deben de guardar su cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí está el templo de Dios. Y no solamente el templo de Dios, sino que está Dios mismo allá en tu interior. Muchas veces, hermanos, en las iglesias llega el momento en que los jovencitos, sobre todo hoy en día, en las iglesias chicas y grandes, los jovencitos, y lo voy a decir, se oye feo, pero se andan besuqueando. Los jovencitos, hermanos, no tienen ningún derecho sobre su cuerpo. Ningún derecho, ¿eh? Después que han creído en Cristo, después que han creído en Dios, no tienen derecho sobre su cuerpo. El noviazgo dentro de lo que es la cristiandad es muy diferente a lo que es en el mundo. Muy diferente. Las señoritas deben de guardar su cuerpo, nadie las tiene que toquetear, nadie. Pero ahora veo que las que toquetean son las mujeres. Es un templo de Dios, un templo que hay que respetar. Aquí también diríamos es un tabernáculo y tenemos que respetarlo. Nuestro comportamiento, hermanos, debe ser adecuado a lo que es un templo de Dios, el Dios Santo. Ese tabernáculo, hermanos, nadie podía entrar ahí más que Moisés. Nadie. Era el hombre que estaba santificado por Dios y su comportamiento era adecuado a él. Era el único. Cuando el Señor le dice al pueblo, por medio de Moisés, se tienen que santificar 3 días. 3 días. El pueblo dice, para que yo tenga relación con ellos, ¿verdad? Con todo el pueblo, y pueda hablar con ellos como hablo contigo, Moisés. 3 días y 3 noches. Después de eso, ya van a subir al monte, y yo voy a hablar con ellos y voy a tener relación con ellos. Pasan los 3 días, hermanos, y el Señor empieza con sus bocinas, porque el Señor habla a través de bocinas, truenos y relámpagos. Él no tiene cuerdas vocales. Moisés le entendía porque el Espíritu Santo le servía como traductor, diríamos nosotros. Y el Señor empieza a manifestarse y empieza a hablar y le dice a Moisés, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Por qué no vienen? Quiero tener relación con ellos. Moisés dice, 3 días no aguantaron la santificación. Así pasa con nosotros, hermanos. Una mala mirada, una mala palabra,
un mal acto, un mal propósito. Casi no lo podemos evitar. Pero deberíamos de poderlo evitar, ¿verdad? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo como fuerza de Dios para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. El poder del Espíritu Santo nos tiene que dar fortaleza para luchar contra la desobediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es el poder de Dios, es Dios obrando en poder. Muy diferente, es una persona. Es una persona. Bien, entonces le dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es decir, un nuevo cuerpo. Pero de todos modos, el de aquí va a servir para ese, ¿eh? El cuerpo que tenemos va a servir para eso. Cuando nosotros resucitemos, hermanos, nosotros lo que vamos a tener es un cuerpo glorificado, pero va a ser el mismo cuerpo. Va a servir para el nuevo cuerpo que vamos a tener cuando venga nuestro Señor Jesús por su iglesia. También nuestro cuerpo tiene promesa de salvación. Va a ser transformado. Miren, vamos a 1 de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre. Aquí el sentido de carne no se está refiriendo al cuerpo, está refiriendo al pecado. Al pecado. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Es decir, va a llegar cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, ahí está hablando del arrebatamiento, Pablo dice, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los creyentes en Cristo van a estar muertos, pero va a haber creyentes en Cristo que estén vivos, y ellos también, los vivos y los que hayan muerto, van a ser, ¿verdad?, transformados, unos en vida y otros resucitados. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Bien, entonces nuestro cuerpo también va a participar de ese cuerpo celestial, ¿verdad?, el que Dios va a tener de nosotros allá en el cielo. Muchas veces dicen, no, pues es que este cuerpo se lo va a comer los gusanos, pero está la promesa de la resurrección. Una de las doctrinas básicas del cristianismo es la resurrección. Porque muchos dicen, si no hay resurrección, se lo están comiendo los gusanos, y cómo le va a ser Dios. Bueno, Él sabe, el poder de Él es infinito, hermanos. Infinito. Bien, entonces dice, vamos a tener un nuevo cuerpo eterno. Dice, ya lo sabemos. Debemos de tener esa seguridad, ese paz. Todo cristiano debe de saber esto. Todo cristiano debe de saber esto. ¿Verdad? Bien. Y además, cuerpo eterno y que va a estar en el cielo. ¿Sí? Bien. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora, fíjense bien, ¿eh? ¿Quién está gimiendo?
Vamos a Romanos. Romanos 8. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino que también nosotros, los cristianos, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro espíritu está gimiendo. Miren, hermanos, el espíritu de nosotros, cada que nosotros cometemos un pecado, a veces hasta inconscientemente, nuestro espíritu está gimiendo. ¿Qué es un gemir o un gemido? Es un lloro tan profundo y tan doloroso que ni siquiera podemos derramar sangre, derramar lágrimas, ni tampoco emitir sonido. Dolor profundo. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, hermanos, gime dentro de sí mismo porque le duele ver cómo nuestra carne todavía es llevada por la desobediencia y por el pecado. Gime. Por eso nosotros, el verdadero creyente tiene un dolor profundo cuando se da cuenta que ha pecado, tiene un dolor y a veces hasta se le ve en la cara la tristeza, porque hay un dolor allá adentro que le está calcinando, porque está dándose cuenta que está junto al ser más santo de todos, nuestro Dios. Está gimiendo. Bien. Entonces, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos, nuestro espíritu es el que gime, hermanos, nuestro hombre interior, deseando, ¿verdad? Dice, ya quiero ser transformado, ya quiero ser verdaderamente santo. Cuando estemos allá en el cielo, hermanos, ni siquiera vamos a tener un mal pensamiento. Ni siquiera, o sea, no va a haber la intención, no va a haber poder, no vamos a poder pensar. Ay, le voy a hacer una pequeña broma al hermano Stanislao. Lo voy a asustar. Le voy a decir a algunas de mis hermanas que alguna fea palabra, que de menosprecio. Miren, no vamos a poder pecar. O sea, ningún mal pensamiento, hermano, por más pequeño que sea, no lo vamos a poder tener. No lo vamos a poder tener. No va a haber manera de poder tener eso. Nuestra naturaleza va a ser tan transformada, tan cambiada, que ni siquiera vamos a tener la menor intención de ofender a nadie. Bueno, ni a nuestra suegra. A nadie. Ni a nuestro peor enemigo que pudiéramos estar allá. Mire, allá, es más, allá ni siquiera vamos a tener un conocimiento anterior a nuestra vida terrenal. No podemos. No nos vamos a acordar ni de nuestros vecinos, ni nuestras vecinas, ni de nuestros compañeros de trabajo, ni de nuestros compañeros de escuela, de nadie que nos haya hecho daño. De nadie.
Dice, por eso nuestro espíritu ya quisiera, ya deseara que estuviéramos allá en el cielo con ese nuevo cuerpo santificado, glorificado y regenerado. Un cuerpo que vamos a tener. No digo aménes. Dice, no, miren, hay quienes, hermanos, todavía quieren guardarse un poquito de su pecado. Ay, Señor, que no vengas tan rápido porque todavía quiero echar una vueltecita ahí a la bailadita. Todavía tengo ganas de que salga de mi ronco pecho algunas buenas palabras así grandototas. Que sepan que soy mexicano. Todavía hay quienes hacen eso. Y dicen, se oye rico, se siente rico. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bien. Por esto también veo caras así como diciendo, ¿a poco así, pastor? Así dice la palabra. Bien. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, hay un deseo de ser santos. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. En el verdadero creyente hay un verdadero deseo de ser santo. ¿Y qué es ser santo? Tener pensamientos limpios, propósitos limpios y obras limpias. Limpias. No querer robar, no querer mentir, no querer adulterar, no querer golpear a nadie. Nuestro espíritu no desea eso, aunque tu carne sí desea hacerlo a veces. Sobre todo cuando está predicando el hermano Ismael. Eso es ser santo. Desear hacer lo bueno para los demás. No estar en el celular mandando fotos o imágenes que ya rayan en prostitución, porque hoy en día está así los celulares. Así están los celulares, sobre todo de los jovencitos, ¿verdad? Que apenas empiezan a entrar en la pubertad y sus deseos carnales empiezan a despertar, porque es cierto, hermano. Y lo tenemos que predicar. Queremos que los jovencitos de nuestra iglesia sean santos, pues tenemos que enseñarles que su cuerpo va a atender a eso, pero que deben de reprimirlo, porque su cuerpo es un templo y morada del Espíritu Santo. Bien, entonces, en el verdadero creyente hay un deseo verdadero de ser santo. Un verdadero deseo. Bien. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. No. Una vez, nada más lo estoy haciendo a ver si se dan cuenta, hermanos.
vestidos fíjense bien, está hablando de seguridad de salvación, pero también está hablando de arrebatamiento. Dice, cuando venga Jesús por su iglesia, ¿verdad? Vamos a ser hallados, sí, vestidos y no desnudos. Vestidos quiere decir en santidad. Miren, hermanos, a veces el cristiano dice, es que el de al lado, el de atrás, el de adelante, estás distrayendo mucho a tu mamá. Bien, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, así el peor de los cristianos, verdaderos cristianos, porque sí va a haber niveles de hombres y mujeres cristianos que van a llegar a un nivel, ¿verdad? Deberíamos de ir, aquí está nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha de haber llegado como por aquí. Pablo, ¿a dónde estaremos la mayoría de nosotros? Pero dentro de eso mismo hay otros que están más abajo. Pero son cristianos, verdaderos cristianos, que llevaron una vida desastrosa por desobedientes, que tuvieron falsa doctrina, porque va a haber buenos, verdaderos cristianos en algunas iglesias que tengan falsa doctrina. Es más, miren, vamos a Apocalipsis. Y lo tengo que predicar porque está en la Biblia. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Está hablando, hermanos, de la iglesia oficial. De la iglesia oficial. Y ahí mismo, dentro de la iglesia, no quiero decir qué iglesia es, no quiero decir que es la iglesia católica. Hay verdaderos creyentes que el Señor les dice, salgan de ahí para que no participen de lo que yo voy a hacer con ella. Y así como Babilonia la Grande, ¿verdad? Así, y hay verdaderos creyentes en Cristo, también dentro de las iglesias cristianas que son falsas iglesias cristianas, también ahí hay salvos, hermanos. Y quizás su falsa doctrina, su permisidad de los pastores, permita que sus vidas sean vidas a la vista del mundo y de los cristianos desastrosas, pero finalmente, si han creído en Cristo, van a ser llevados al cielo. Bueno, dice aquí, de todos modos, el peor de los verdaderos creyentes va a ir y va a ser visto por Dios, cubierto por la sangre de Cristo. Cubierto por la sangre de Cristo. Es decir, va a estar vestido de la sangre de Cristo. Y no va a ser hallado desnudo, es decir, no va a ser hallado en pecado. ¿Sí lo vamos entendiendo?
Pero eso lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer la sangre de Cristo y nuestros actos. Bien. Bien, el 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice Pablo, miren, los que verdaderamente hemos creído en Cristo, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, quisiéramos, ¿verdad?, no ser desnudados, es decir, no deseáramos pecar, ¿no? En verdad no deseáramos pecar. No hay deseo en nosotros de pecar. Y si pecamos es porque o no hemos comprendido la Biblia, no hemos comprendido la doctrina, o porque somos débiles espiritualmente. Hay mucho débil espiritual en la iglesia. Y no estoy hablando en Monte Oreb, estoy hablando de todas las iglesias. El pueblo de Dios, hermanos, desea ser santo, pero le cuesta mucho ser santo. Quiere no pecar, pero peca. Y cada que veo más y conozco más a los cristianos, me doy cuenta que mucho del problema es la doctrina. Mucho del problema es la falta de estudio. Mucho del problema es la falta de oración. El Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al diablo no es pelearse con él, ¿eh? En algunas iglesias pentecostales dicen, las enseñan a hacer ritos así como para espantar o atemorizar al diablo. Hermanos, al diablo no lo vas a atemorizar tú. Tú no lo puedes atemorizar. No dice Dios, peléate. La guerra espiritual no es eso. La guerra espiritual es otra cosa muy diferente. Lo que Dios dice, resiste, es decir, ponte a orar cuando sientas la tentación. Es que tengo ganas de ir a ver a mi noviecita. Tengo ganas de ir a ver a mi noviecito por la noche, así a las 7, 8 de la noche, en la que yo puedo estar con él y puedo estar ahí besuqueándome. Y mira, hermanos, hoy en día, más que nunca, estamos en problemas de eso. En las iglesias cristianas se ve tanta cosa. Cuando no están en los mismos grupos de alabanza, en los grupos de danza, esos grupos de danza en las iglesias, hermanos, qué problemas le traen a los pastores. Terribles, terribles. Porque no hay cuidado. Cuando se tiene un grupo de danza, y no, aquí no vamos a tener eso porque no es bíblico, pero cuando se tiene, el pastor tiene la obligación de poner un supervisor espiritual. Pero muchas veces hasta si los que ponen como supervisores son los que más hacen daño a ese grupo. Está terrible las cosas en la iglesia cristiana. Y veo a veces papás y mujeres y mamás, ay, mi hija ya tiene novio, ay, qué gran cosa. Los hijos son responsabilidad de los padres. La obligación de los pastores es predicar contra el pecado y cuidar de los jóvenes.
pero la obligación directa es la de los padres. Yo veo que uno de los hermanos está preocupado por su familia, pero yo también le digo a ese hermano, traiga a su familia, tráigala. Y a veces, hermanos, los padres, ¿verdad? Y estoy hablando de los cristianos, porque si hablara de los del mundo, ¿para qué? Dejan la responsabilidad o hacen a un lado su responsabilidad de sus hijos, porque sus hijos tienen que ir a donde vaya el papá y la mamá. Hasta que tengan 18 años y aunque tengan más de 18 años, tienen que ir a donde van los papás. Es la obligación de los hijos obedecer a los papás. Y los papás de obligar a los hijos a ir a donde tienen que ir. Pero los niños tienen 6, 7 años. Es que no quiere ir a la iglesia. Es que ¿cómo lo voy a obligar a mi hijo? ¿Sí? Y cuando empiecen los problemas a los 12, 13, 14 años o 15 años, entonces sí vas a entender. Ha habido mucho problema en las iglesias porque se ha permitido que los niños tengan autoridad sobre su cuerpo y sobre sus vidas. No, mis hermanos. No. Y se los digo verdaderamente con conocimiento de causa. Dejarles libertad a los hijos cuando todavía no son independientes económicamente es terrible. Es terrible. Los hijos, aunque tengan más de 18 años, si no son independientes económicamente, tienen que hacer lo que sus padres les digan. No hay más. Y yo sé que muchos de nosotros llegamos al Señor ya con los hijos de 20, 25 años, y ahí sí ya no hay mucho que hacer. Pero los que tienen la bendición de que sus hijos nacieron, ¿verdad? Ya, o que vivieron de niños en casa cristiana, pues tienen que aprovechar ese y darle gracias a Dios de que sus hijos pueden ser rescatados de la maldad del mundo. Porque los cuerpos de los hijos, si han creído en Cristo, son tabernáculo del Espíritu Santo, son tabernáculo de Dios. Bien. Ya me estoy pareciendo a los pastores que con un solo versículo se echan una hora. Pero bueno, es necesario. Bien. El 4. Gemimos no deseando estar bien. 5. Para tener la vida eterna. ¿Sí? Bien. 5. Mas el que nos hizo para esto mismo, es decir, para tener un tabernáculo en nuestro cuerpo, es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Es decir, más el que nos hizo para vida eterna es Dios. Y nos dio las arras del Espíritu Santo. Ya explicamos, arras es un objeto que se daba en la Edad Media, hermanos, cuando los hombres salían a las cruzadas, ¿verdad? Iban
tenían novias, tenían prometidas, a veces los que iban eran casados, ¿verdad? Y la esposa o la novia o la prometida les daba el pañuelo. Ese es mi arra, de que te voy a esperar. Y el que iba daba su anillo o algún objeto personal como arras, es decir, prometiéndoles que iban a regresar, ¿verdad? O sea, había un compromiso, había una promesa de un lado de esperar y el otro de regresar. Esas son las arras. Dios nos ha dado a nosotros al Espíritu Santo como garantía de que nosotros, ¿qué? Tenemos vida eterna. Sí, es la garantía. Y como el Espíritu Santo es Dios mismo, entonces, ¿quién es la garantía? ¿Quién es la garantía? Si el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿quién es la garantía? Dios mismo. Y Dios va a cumplir no solamente porque lo ha prometido a los cristianos, porque ama a los cristianos, sino por amor a su propio nombre. ¿Sí lo vamos entendiendo? El Señor, hermano, nuestro Dios ama al hombre, mucho lo ama, tanto que dio a su Hijo unigénito para que viniera a pagar nuestros pecados en la cruz. Pero lo que más ama a Dios es a sí mismo. Y Él va a cumplir esa promesa por amor a su nombre. ¿Sí lo vamos a entender? Bien, entonces, Él nos hizo para vida eterna, es el que lo hizo es Dios, y nos dio las arras del Espíritu Santo. Así, ahora fíjense bien, Pablo dice, así que vivimos confiados siempre. Confiados siempre ¿en qué? En que vamos a estar con Dios. En que Él nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo. Esa es la confianza. No porque ¿en qué? En su palabra. Vean, así que vivimos confiados siempre. Que seamos quienes seamos en este mundo, si hemos verdaderamente creído en Cristo, vamos a estar allá. Sí, comprendemos eso. A veces, hermanos, cometemos alguna falta, a veces, y no estoy diciendo que apapachemos el pecado, no, ya nuevamente lo dije, ni lo estoy diciendo para que lo cometan. Miren, vamos a Primera de Juan. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Una carta a verdaderos creyentes. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Les digo eso no para que lo hagan, sino para que eviten hacerlo. Muchas veces cuando se predica esto y no se termina en el capítulo 2, el pastor dice que pequemos.
Cuando lleguemos allá arriba, Señor, pues yo me fui con el novio, pero es que el pastor dijo que no había problema. Y aún peor, hermanos. Me fui con otro de la congregación porque el pastor dijo que no había problema, porque pues, estábamos pecando. Pero no, eso yo no estoy predicando. Eso yo no lo estoy diciendo. La palabra dice que hay deseos de pecar, pero que nosotros debemos de reprimir ese pecado o reprimir ese deseo. Yo no quiero que vayan allá arriba y que nos vean. Es que, pastor, acuérdese que usted predicó seguridad de salvación. Y yo le voy a decir, hermano, hermana, acuérdese que les prediqué también Primera de Juan. ¿Sí? Vamos a regresar. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. A veces nos alejamos del Señor, ¿verdad? Estar ausentes del Señor, así como nuestro Señor en la cruz, ¿verdad? Por unos, en el último acto de vida, en la cruz dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero Él no por sus pecados, sino por los pecados de nosotros. Bien, así que vivimos confiados siempre, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, mientras estamos aquí, ¿verdad? Sabiendo que mientras estemos en el cuerpo, ¿estamos qué? Es decir, seguimos alejados, ¿verdad? ¿Pero qué? Tenemos las arras del Espíritu Santo. Sí, creo que vayan comprendiendo. Sí, nos alejamos del Señor, ¿verdad? Por causa del pecado. Y no estamos en el cielo, donde vamos a ser santos completamente. Estamos ausentes de Él. Pero, ¿qué? Tengo las arras, la promesa. Los que tengan carro, de vez en cuando le recuerdan a la progenitora, sino a la abuelita. Yo pues ya no uso carro. Bueno, pero también los que andan en bicicleta. Ok, dice, sabiendo que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero estamos confiados, siempre que tenemos las arras del Espíritu Santo. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo. No por lo que vea el mundo, no por lo que yo mismo vea en mi vida, en mi cuerpo, en la vida de los cristianos, en la vida de los corintios, ¿verdad? No por lo que veamos andamos, sino por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Miren, hermanos,
La fe en Cristo es seguir el camino. Esa es la fe en Cristo, seguir el camino. Y el camino es Cristo mismo. Y nuestro Señor Jesús vivió una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de sometimiento, una vida santa. Eso es andar en fe. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, pero confiamos más, ¿ya? Y quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Es decir, ya quisiéramos estar en una transformación total allá en el mundo y estar frente al Señor, junto al Señor que Él es Dios Santo, Dios Santo, y que al estar junto a Él, obviamente estaremos en una condición de santidad. A ver, Michael, ven, vamos a ver. Siéntate aquí, mi hermano. Aquí, para que te oiga. Bueno. Pero ahorita regresando, te sientas aquí, mi hermano, por favor. Porque ya veo que tu mamá no te deja en paz. Ay, mi hermana, ¿cómo es usted? Qué bárbaro. Bien. Por tanto, procuramos también, o ausentes, ahí está, o presentes, serle agradables. Es decir, los que estamos aquí queremos ser agradables a Dios. ¿Cómo? No deseando estar en pecado. Y los que están allá, pues obedeciéndole. Ya su espíritu de los que han sido salvos está allá en el cielo. Los espíritus de ellos ya están allá en el cielo. Cuando nuestro Señor Jesús venga por su iglesia, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ya lo vieron? ¿A quiénes va a traer? Pues a los espíritus de los que ya murieron en la fe de Cristo. ¿Sí lo vamos entendiendo? Va a venir nuestro Señor Jesús con los espíritus de los que murieron en la fe con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es una promesa de Dios, una promesa del Señor Jesús. No es promesa de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan. Es una promesa del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Preceder, hermanos, quiere decir, no tendremos diferencia con ellos. Ellos van a ser transformados, los que ya murieron, los que estemos vivos también no vamos a tener diferencia con ellos, no vamos a ser más ni menos, no vamos a tener una transformación diferente, vamos a ser transformados igual, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que estén vivos en un cuerpo vivo van a ser transformados. Y los que estén muertos van a resucitar, van a recibir su espíritu, ¿verdad? Y eso va a llevar a cabo una transformación. Esa transformación se llaman cuerpos glorificados. Cuerpos que van a tener una consistencia entre lo material y lo espiritual. Algo semejante a lo que tuvo nuestro Señor Jesús en su resurrección. Vamos a, ¿cuál en su lugar aquí? Vamos a Juan 20. Juan 20.
Juan 20, 28. Juan 27. No. Desde el 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Estaban las puertas cerradas. ¿Y qué pasó con el Señor? ¿Sí? Atravesó la puerta, es decir, un cuerpo espiritual, porque atravesaba las puertas, pero vamos a ver que no era también tan espiritual, porque se podía tocar, ¿sí? El espíritu, hermanos, no se puede ver, y puede atravesar la materia, pero no se puede ver. El cuerpo de nuestro Señor Jesús se podía ver y se podía tocar. Vean el 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Es decir, el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo tenía características espirituales y características materiales. ¿Ya lo vieron? Eso es un cuerpo glorificado. Ese mismo cuerpo, ese mismo tipo de cuerpo es el que vamos a tener nosotros allá en el cielo. No vamos a ser solamente espíritu, va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al que nuestro Señor Jesucristo tiene y tuvo a partir de su resurrección. ¿Sí? Bien. Vamos a terminar por último aquí en 2 de Corintios 5. Dice el 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense bien, la salvación es para todo el creyente en Cristo, pero el grado de responsabilidad y de trabajo que haya en el cielo para cada uno de los creyentes es diferente. Al que haya hecho más cosas buenas para la obra de Dios, va a tener más responsabilidad y más trabajo. Ay, pastor, pues yo no quiero tener mucha responsabilidad y mucho trabajo. Recuerden, vamos a tener pensamientos santos, buenos y justos. Y eso implica tener un pensamiento totalmente diferente al del mundo, porque allá es servicio. El servicio es la verdadera razón por el cual el hombre fue creado. Y el principal servicio para Dios es la adoración. Y después, también adoración significa servir a la creación de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, vamos a recibir galardones. Galardones quiere decir reconocimientos de parte de Dios. Pero no para que nos sientamos más, sino para que queramos servir más. Bien. Así, conclusión. Tenemos primero un cuerpo que es un tabernáculo y que es templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos las arras del Espíritu Santo, que son la promesa, más bien la promesa cumplida por Dios y la seguridad de que tenemos vida eterna al lado de Él, porque la vida eterna es una existencia al lado de Dios que empieza aquí en la tierra y continúa allá arriba. Entonces tenemos las arras del Espíritu Santo, tenemos la promesa de que eso va a ser cumplido. También tenemos
la seguridad que nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¿Sí? Y por último, que vamos a recibir, de acuerdo a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, no solamente en nuestra persona, sino a través de la iglesia, un reconocimiento de parte de Dios, que se llaman galardones. Aparte de que somos salvos, aparte de que vamos a tener bendiciones y tenemos bendiciones, Dios nos ha creado para bendecir a todos los demás a través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Bien, vamos a ponernos de pie. Padre, le damos gracias por la seguridad de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos seguridad, Padre, por parte de usted, que vamos a tener bendición de cuidado de parte de su Espíritu Santo. Que todas las promesas, Padre, que usted nos hace llegar a nosotros es a través de su Espíritu Santo, y que Él cuida y protege de nuestras vidas, porque somos templo y morada de Él mismo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que ponga en nosotros esa seguridad que nos lleve a actuar, a trabajar con tranquilidad, Señor, en las cosas suyas, y sobre todo a esforzarnos por ser santos como usted es santo. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para su gloria y honra, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos.